este esquema de vacunación, pero en Latinoamérica, países que se han visto severamente afectados por la pandemia, mencionemos Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú. Estos países particularmente, pues están bajo la mira, particularmente lo repito, porque están cero en lo que tiene que ver con inoculaciones. Y a eso súmenle, mis amigos, esta nota importante que se dio el fin de semana a raíz de que Pfizer estaría reduciendo las vacunas o las entregas que habría pactado de estas vacunas a los países con los que ya suscribió contratos para poder cumplir con la ONU y entregar vacunas y que la ONU realice estos mecanismos de entrega a los países más pobres. Aquí hay varias cosas que analizar, entonces yo por eso, como ustedes saben que no soy tan buena con el tema de los números y analíticas y demás, pues le agradezco particularmente a los que sí lo son. Así que mi querido Mario Campa, economista, docente y asesor en políticas públicas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Memi, buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. No, hombre, el gusto es nuestro y bueno, tenemos que entrar en materia. ¿Qué hay con estos países? ¿No? Bien lo has mencionado en tus redes sociales ya hace algunos días sobre las campañas de vacunación en Latinoamérica, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, por mencionar algunos. ¿Qué está pasando con estos mecanismos multilaterales? ¿Cómo intervendría esta situación? ¿Qué tanto afecta? ¿Cómo funciona? Explícanos un poquito. Mira, Meme, para empezar, yo creo que poco a poco, conforme avancen los meses, vamos a ir viendo lo que está pasando y que cosas que no necesariamente nos estamos enterando. Te pongo un ejemplo. A ver, todo el mundo está volteando a ver a Estados Unidos porque Pfizer ya lleva más de 10 millones en total de vacunaciones y la mayoría de ellas vienen de Pfizer. Pero cuando uno va a ver el precio que pagó Estados Unidos por cada una de esas dosis, se encuentra que pagó $19.50. Esta información está disponible para todo el que la quiera consultar en la página de UNICEF del mecanismo COVAX, que no necesariamente trae únicamente información de COVAX, sino que incluye de otras farmacéuticas con las que no necesariamente tiene un acuerdo. Entonces Estados Unidos básicamente a través de billetazos, a través de dólares verdes, muy verdes, compró más dosis que el resto del mundo, se anticipó. Digamos que llega a Colombia y le dice en este caso a Pfizer, a la desarrolladora, a la farmacéutica, que quiere vacunas, pues a lo mejor le dice, sí, págame $5, pero resulta que Estados Unidos llega después y dice, yo te doy 10. Y Colombia dice, pues, ¿sabes qué? Puedo hacer un esfuerzo y dámela en $12. Y Estados Unidos, que tiene el dinero para hacerlo, es una potencia económica, nos guste o no, llega y dice, pues te doy $19.50 y en este momento envíame todas las que tengas. ¿Cómo compites tú siendo Colombia, siendo Bolivia, siendo Ecuador con eso, con esa capacidad de compra, con esa escala, con ese volumen que están generándole a las farmacéuticas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega a Estados Unidos, llega a la Unión Europea, que ojo, la Unión Europea hizo una compra de 600 millones de unidades a Pfizer específicamente, consolidó, centralizó todo el proceso de compra de los países muy importantes, España, Francia, Reino Unido, Alemania, y fue y negoció directamente un solo canal con la farmacéutica. Por supuesto que además tiene dinero y agrégale que tiene escala, pues entonces los países pobres, los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, pues se quedan viendo con los brazos cruzados, porque seguramente van y tocan la puerta y existen dos posibilidades, que la farmacéutica le diga, pues igualame o págame más de lo que me están ofreciendo las potencias, o simplemente saben que no tienen los recursos y ni siquiera les abren la puerta, ¿no? Quizá no les den la versión oficial. Finalmente son farmacéuticas con mucha experiencia, mucho colmillo y con un gran departamento legal y de relaciones públicas. Entonces, lo que tenemos a fin de cuentas es que hay muchos países sudamericanos que no han inoculado a uno solo de sus médicos, enfermeras, enfermeros, y van muy atrasados. Brasil creo que justo hoy, apenas empezaba con la primera dosis, no es de las farmacéuticas líderes, era de la segunda en importancia en China, y Ecuador justamente tuvo el debate presidencial el domingo, y uno de los candidatos, el de la izquierda, anunciaba que ya tenía una especie de acuerdo con Argentina
para que la vacuna de AstraZeneca fuera mandado una parte a Ecuador. Están tratando de, fíjate, un mecanismo indirecto de conseguir las vacunas, cuando Ecuador pues no lleva ni una dosis aplicada. Aquí es cuando los organismos multilaterales sin duda también están fallando, ¿no? Llámese CEPAL, llámese la Organización Panamericana para la Salud, la Alianza del Pacífico, la que quieras decirme, incluso la OEA, han fallado porque no se han puesto de acuerdo, no han integrado, por ejemplo, una gran oferta, un gran paquete para que con la escala y a través quizá incluso de ellos mismos estar aportando dinero, pues pudieran hacer ofertas mucho más competitivas para las farmacéuticas. Por supuesto, en esto hay que incluir a las Naciones Unidas o a la OMS, ¿no? Ahora, mi querido Mario, tengo que preguntarte una situación que la he tenido en la cabeza varios días y que se la he querido preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente con estas caravanas que están formándose en Honduras, Guatemala, que vienen rumbo a México, que están entre que si las disuelve Guatemala o no, pero existe esta posibilidad de que entren. ¿Qué pasaría en la responsabilidad de vacunación? ¿A quién le toca? Estamos hablando que vienen en tránsito, son migrantes, hondureños, guatemaltecos, pasarían por México y llegarían a Estados Unidos. ¿A quién le tocaría la responsabilidad sanitaria de este bloque? México tendría la capacidad económica para negociar vacunas y poder vacunar a algún grupo de migrantes, por mencionar alguno. Te lo pregunto porque el presidente ha apelado a que aplicar la vacuna es una cosa humana, es una situación humana, no es un tema político, no es un tema que tiene que ver con de quién cabe, ¿no? Ha dicho particularmente que es una situación, es un asunto humano. Cuando le pregunté sobre los migrantes en Estados Unidos, dijo que si Estados Unidos no los vacunaba, México sería responsable de las vacunas. Es una gran población vulnerable de la que estamos hablando. Veo complicado que sus países lo hagan, por eso te planteo este escenario para pues, tener un contexto como a qué nos estamos enfrentando o nos podríamos enfrentar. No, mira, independientemente de lo que digan las leyes, porque las leyes a lo mejor podrían decir que hay que priorizar a la población nacional, pero independientemente de eso, yo sí creo que desde el punto de vista humanitario habría que vacunarlos. Ahora, para mí ese no es en todo caso el debate, para mí hay que vacunarlos, incluso si tiene que ser gratuito, que tenga que ser así. Porque además de lo humanamente sensible está el bien público, ¿no? Si esas personas no son vacunadas, están en tránsito y a lo mejor pueden significar un riesgo, no solamente para ellos, sino para las poblaciones por las que van pasando. Entonces, para mí eso está incluso fuera de discusión. Ahora, para mí se me hace también más interesante considerar cuál es el orden de prelación, cuándo les toca, porque generalmente las personas que migran estarían en un grupo de 20 a 40 años, ¿no? Tampoco quiero decir que es el 100%, pero es la gran mayoría. Y pues en este caso en México todavía no empezamos con ese grupo etario. Estamos vacunando primero al personal médico, posteriormente pasaremos a los adultos mayores, a las poblaciones vulnerables que tienen alguna enfermedad tipo diabetes crónica, degenerativa, ¿no? Inmunológica. Y entonces la pregunta es cuándo entrarían los migrantes, ¿no? Eso me parece más interesante que discutir si realmente los tenemos que vacunar o no. Yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también me parece correcta la posición de que si Estados Unidos no quiere vacunar allá a los nuestros, pues nosotros nos hagamos cargo de ellos. Digo, habría que pensar cuál sería el mecanismo, pero creo yo que Estados Unidos sí se ha mostrado dispuesto a empezar a vacunar migrantes una vez cubiertos pues ciertos grupos de población, ¿no? Ahora, mi querido Mario, hay otra situación, por supuesto, que preocupa, es algo que se ha planteado hoy en la mañanera, el presidente lo anunció desde el fin de semana y hace unos momentos en la conferencia de Gatell, bueno, ya el doctor Hugo López-Gatell confirmó de qué va y es esta situación de Pfizer, que reduce de forma temporal la distribución de las vacunas, no va a hacer unos ajustes. En la mañana el presidente hablaba de que todavía no tenían claro si se iban a cumplir con todas las entregas y los montos o cómo iba a estar, pero lo
que sí dijo es que mañana llegarían 190 y tantas mil, aproximadamente 200,000 vacunas, y que no sabía hasta cuándo regresaría, o sea, hasta cuándo se volverían a entregar vacunas. El doctor Gatell dijo que va a haber un retraso, pero no se va a modificar la cantidad de vacunas. Pero te lo pregunto porque yo sé que hay un gran debate, lo vemos en las redes sociales, en cuanto a cuándo vamos a poder comercializar las vacunas, que si sí, que si no, y algo que hemos establecido y que nos has ayudado a hacer es que dependemos enteramente de la producción de estas vacunas. Esta decisión que toma Pfizer, ¿no?, de apoyar a través de la ONU a los países más pobres, que el presidente dice, va, hay que hacerlo, y el que por supuesto haga estos ajustes, ¿qué tanto le va a impactar a México? ¿Cómo se va a ver afectado o no va a haber afectación alguna? Mira, hay un poco de camino intermedio entre lo que el debate que se ha planteado, ¿no? Unos dicen que es enteramente cuestión de la farmacéutica, de que tiene un retraso en la línea de producción, y otro canal que dice que es una cuestión estrictamente diplomática, humanitaria de la ONU, ¿no? Hay un camino intermedio. Pfizer, si en este momento se aboca a distribuir sus unidades, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a poder desarrollar toda su capacidad. Digamos que si puede producir en estos momentos en todo el año 1.3 mil millones de dosis, si para un momento, hacia finales podría producir 2 mil millones, es decir, podría darle mayor capacidad. En cambio, si en este momento se aboca a surtir a los países, a las grandes potencias, porque te digo, 600 millones únicamente fueron compradas por Europa, agrega otras millones de Estados Unidos, y entonces podría darse el caso de que Pfizer produzca y tenga grandes ingresos y satisfaga la demanda de los países desarrollados este año, y en la cola queden los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, en este momento se está dando una especie de reconfiguración de las plantas de las líneas de producción de Pfizer para lograr expandir su capacidad y efectivamente llegar a países que pues lo necesitan, ¿no? Que tienen, que están esperando. Ahora, la cuestión es que a medida que la producción está restringida, hay una gran demanda y una oferta restringida, pues eso tiende a inflar el precio unitario, ¿no? Y al inflarse el precio unitario, pues los países que pueden llegar a él con más facilidad, pues son los países desarrollados. Ese mecanismo hay que entenderlo, ¿no? Eventualmente, cuando tengamos 10, 20 farmacéuticas con una vacuna y el mundo tenga una gran capacidad de producción, pues va a haber un Walmart, una comercial mexicana que digan, oye, Cofepris, hay una farmacéutica en Brasil que yo creo que es confiable, quiero solicitar ante Cofepris que me deje importarla porque quiero pedir 100,000 y empezar a venderla en mis sucursales. Eso se puede hacer ya, solamente que si tú, Walmart, o tú, comercial mexicana, intentas hacerlo en este momento, o Benavides, o quien me digas, pues el problema es que no vas a tener la escala para competir con los países, con las grandes potencias, ¿no? Que además están comprando en el orden de millones, y además están inflando un poquito el precio unitario por las cuestiones que estamos comentando, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que estamos viendo en este momento, ¿no? Ahora, mi querido Mario, ¿qué tanto consideras que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a la ONU, de que el acceso a las vacunas fuera equitativo, de que no existieran privilegios o de que no existiera favoritismo a países más poderosos sobre los más pobres, se esté llevando a cabo? Porque bien lo has mencionado acá, que hay una capacidad de negociación en el tema del precio, vemos que sí hay una inclinación a que son los países que tienen pues más recursos, pues los países más que tienen más recursos, los que están acaparando más el tema de las vacunaciones. Parece, por lo que también has mencionado, que hay una distribución inequitativa en esta situación. Entonces, ¿qué tanto se estaría llevando a cabo esta propuesta que fue adoptada por la ONU? No estamos cerca de ella. ¿Cómo la podríamos evaluar? Sí, mira, lo que pasa es que el COVAX sí es un mecanismo muy bueno, creado por las Naciones Unidas, donde, a ver, es bien importante que insistir en esta parte. El COVAX lo que hace es que
a través de agrupar el poder de compra, de hacer demandas o órdenes de compra muy grandes, consigue mejores precios, puede competir con Europa, que está consolidando las compras con Estados Unidos, con China, ¿no? Entonces, el COVAX, la gran ventaja es que en vez de que Bolivia, en vez de que países africanos o asiáticos tengan que ir negociando uno a uno con las farmacéuticas y no van a tener ni la escala ni van a poder dar un precio unitario atractivo para las farmacéuticas, pues que a través de agrupar estos recursos consigan mejores condiciones, consigan que además llegue un poquito antes. Ahora, el problema del COVAX es que casualmente en su portafolio Pfizer todavía no es relevante. Podría ser que sí esté en este momento negociándose, ¿no? Pero aparentemente la mayor cantidad de dosis del mecanismo está en la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final de día, si tú tienes información escasa, pues tienes que elegir 5 o 6 vacunas de las 10, 20 que hay, ¿no? Tampoco puedes ir, pues, por la vía y además estás compitiendo con los países desarrollados. Entonces, eventualmente vamos a ver que el mecanismo COVAX empieza a funcionar porque el portafolio, las precompras que hizo a las farmacéuticas que ya están más o menos consolidadas y aprobadas sus medicinas, sus medicamentos, sus vacunas, entonces van a empezar a fluir. Solamente que en este momento todavía no lo vemos en práctica, ¿no? Pero si hubiéramos visto quizá una mayor voluntad de los países desarrollados de apoyar este mecanismo y hubiera quizá habido un poquito más de flexibilidad en las negociaciones de Pfizer, porque pues finalmente se fue con el precio más alto y es el que ofreció Estados Unidos, por eso se está distribuyendo primero allá, pues entonces estaríamos viendo un mecanismo mucho más equitativo y estaríamos viendo fluir mejor la vacuna, pero no lo estamos viendo, ¿no? Estamos hablando de que de 200 países en el mundo, para redondear, aproximadamente han vacunado nomás 40 a 45, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje todavía mínimo del mundo que ya empezó a vacunar. Mientras Estados Unidos ya tiene más de 10 millones de personas vacunadas, hay más de 160 países con un solo médico, enfermera o quien me pongas de su personal médico inoculado, ¿no? Lo cual pues hace pensar que el mundo sigue siendo más regido por las leyes de la oferta y la demanda de lo que nos gustaría, ¿no? Ahora, mi querido Mario, para cerrar, ya siendo un poquito más regionales, quería preguntarte sobre esta propuesta que realizó un alcalde en el Estado de México, el alcalde de Huixquilucan, en donde solicita formalmente al gobierno federal comprar las vacunas, o se las compraba al gobierno o las compraba a extranjeros, ¿no? Decía que está buscando como este permiso, que ya tiene la capacidad para almacenar, que compró un congelador, que ya están listos, ¿no? Para hacer esta vacunación. Hablamos de un municipio que, bueno, es económicamente alto, ¿no? Es residencial en su mayoría y demás. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué tan viable ves que los gobiernos estatales o municipales empiecen a comprar las vacunas, que quieran que el gobierno federal pues les otorgue este permiso? ¿Qué riesgos ves en la estrategia? Particularmente ahora dicen los gobernadores del Partido de Acción Nacional, este grupo de gobernadores, que ellos deberían de manejar la estrategia de vacunación. ¿Qué riesgos, qué opinas de estas propuestas? Bueno, yo creo que es más que nada un posicionamiento político, ¿no? Saben que es muy difícil que lo vayan a conseguir y saben que no hay mucho que perder si están insistiendo y tocando la puerta y están levantando la voz, ¿no? Yo creo que si tú eres una farmacéutica y llega el municipio con una oferta de compra de 50,000 unidades y en cambio de otro lado tienes una oferta de compra supongamos que se abre a todos los países del mundo y de California por 5 millones de unidades, pues a quién vas a tomar en cuenta antes, ¿no? Con una producción tan limitada en estos momentos. El hecho es que las farmacéuticas ya saben a quién le van a distribuir para los próximos meses, o sea, conforme vaya saliendo de las bandas, de las máquinas, las vacunas, ya saben hacia dónde las van a ir dirigiendo. Whisky Lucan podría decir, pues, ¿sabes qué? Ya está aprobada Pfizer y yo quiero ir a negociar directamente con la farmacéutica.
Pues bueno, te va a decir perfecto, nomás que vas a empezar a recibirlas en 2022, porque además de que tu compra es insignificante y ya hay otros muchos gobiernos que me la quieren comprar, pues tú me estás además ofreciendo menos de lo que me ofrecen las grandes potencias, ¿no? Entonces, en parte, esto tiene que ver mucho con política y poco realmente con lo que es factible, ¿no? Aunque a veces estamos demasiado concentrados en la visión de gobierno, de hacia dónde se pueden mover los gobiernos, y nos olvidamos muchas veces de que las farmacéuticas finalmente tienen gran poder en esto, ¿no? Hay una cantidad muy limitada de vacunas desarrolladas en este momento y hay una producción muy limitada porque pues finalmente no pueden parar sus fábricas y dejar de producir los otros medicamentos que tienen. Probablemente alguno de ellos lo va a hacer, ¿no? No lo van a decir porque, pues, imagínate que de repente empiece a escasear un medicamento contra una enfermedad de vida o muerte, ¿no? Pero no es como que puedes levantar una planta de producción de un día para otro y decir, tengo ya las 1.000 millones de dosis que me está demandando el mundo. No pueden hacer eso las farmacéuticas. Entonces, poco a poco van produciéndolas, van escalando su producción, van liberando algunos espacios, fábricas para empezar a producir la vacuna, ¿no? Y en la medida en que eso suceda, en algún momento eso va a hacer que tanto baje el precio unitario como que haya muchas unidades y entonces ya van a poder algunos privados, algunos incluso gobiernos subnacionales, poder negociar con las farmacéuticas, ¿no? Pero en este momento, dado que ni siquiera es factible, es posible, más no factible, pues es que no lo estamos viendo en ningún país del mundo, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, mi querido Mario, que nos ayudaras con este análisis. Y bueno, estamos en contacto. Te pediría que nos ayudaras diciendo cuáles son tus redes sociales para que la gente, bueno, siga tus hilos, tus análisis y estemos informados. Claro que sí, Meme, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí. Les dejo mi cuenta de Twitter, es @Mario-Campa, ¿no? Ahí nos vemos, ahí pueden leer algunos análisis. Ahorita voy a intentar precisamente pasar esta gráfica donde se ve que Estados Unidos paga $19.5 por unidad de la vacuna de Pfizer, cuando, por ejemplo, la vacuna Sputnik o la de AstraZeneca está en $3 por unidad, ¿no? Entonces, si Estados Unidos llega y te quiere ofrecer 6 veces lo de otras vacunas, pues evidentemente siendo tú Pfizer vas a privilegiarlo, ¿no? Por supuesto, digo, una cosa es la crisis económica, pero bueno, de aquí hay intereses económicos que están muy al pendiente y muy por Sí. encima a veces. Te agradezco, mi querido Mario, estamos pendientes, un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Muy buenas